Seguimos, capítulo 1 de Lucas. Hoy vamos a leer versículos 26 hasta el 38. Esa es nuestra parte de hoy. Así que vamos a leer, si usted lo tiene. Y luego vamos a orar nuevamente, pidiéndole al Señor su guía. Dice versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel, le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por la iniciativa que has tenido de buscar pecadores y de atraerlos hacia ti. Recién cantábamos que en ti tenemos libertad, y eso es una realidad para muchos. De hecho, aquí hay personas que están en libertad y hay personas que aún son esclavas del pecado. Y por eso pedimos, Padre, tanto para unos como para otros, tu palabra esté obrando, para que esta mañana tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Señor, gracias por este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, le pusimos de título al mensaje de hoy: la iniciativa de Dios, porque Dios es el gran iniciador de todo. Si usted lee su Biblia y ve panorámicamente su Biblia, Dios es el gran iniciador de todo. Dios, de hecho, es el que a lo largo de la Biblia, en varias historias y en varios ejemplos, uno puede ver que es Dios el que toma siempre la iniciativa. Dios es el que inicia la Biblia. Dios es el que dijo: hágase la luz, y empezó la creación. Dios es el iniciador de todo. Dios es el que buscó en la caída a Adán. Dios lo buscó. No fue Adán corriendo, dándose cuenta que había pecado y fue corriendo. No, fue Dios el que buscó. Dios es el gran iniciador. Dios es el que fue y le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermano? Dios preguntó inicialmente. Dios inicia todo. Y así uno puede ver cómo Dios, por ejemplo, eligió a Abraham. Dios lo eligió a Abraham, lo fue a buscar. No fue Abraham en sus méritos No, fue Dios el que lo eligió. Dios lo sacó de la tierra de su parentela. Dios hizo un pacto unilateral. Dios lo hizo al pacto. Abraham no firmó nada. Dios hizo todo. Dios inició todo.
Bueno, más adelante uno puede ver cómo Dios aparece a Moisés en la zarza. Dios aparece. No es Moisés que andaba buscando en su corazón a Dios. No, nada de eso. Dios lo buscó. Dios lo buscó, Dios lo preparó. Dios inició de nuevo la liberación de Israel a través de Moisés. Dios lo inició eso. Dios sacó a Israel de Egipto. Dios lo hizo. Dios lo inició. El pacto con Moisés muestra cómo Dios elige a un pueblo, porque Dios quiere y Dios lo inicia. Él es el gran iniciador, elegir un pueblo para que sea su especial tesoro. Es Dios quien luego, más adelante, envía a Samuel, ¿se acuerdan? A buscar a David de detrás de las ovejas. Es Dios el que elige a Samuel primero, el que le dice, bueno, andá y buscá. Y Samuel empezó a elegir entre los hermanos. No. Dios en su iniciativa le dijo, no, falta uno más. Y era David. Es Dios quien después lo unge a David como rey. Es Dios quien después de los pecados de Israel, de los pecados de los reyes de Israel, de la división de Israel, es Dios el que después de los exilios que uno puede ver en la Biblia y cómo endurece su corazón Israel, Dios mueve el corazón de Ciro, ahí el rey de Persia, y mueve su corazón para que vuelva a su pueblo a reconstruir Jerusalén, y así cumpliendo sus promesas. Es Dios quien en definitiva, a pesar de la indolencia del ser humano, de la rebeldía, del estar perdidos completamente, Dios es el que inicia siempre todo. Dios es el gran iniciador. Él es quien toma la máxima iniciativa que podemos ver acá al hacerse hombre para encarnarse en Jesucristo y venir a salvar pecadores. Dios es el iniciador, Dios es quien busca y toma la iniciativa siempre. ¿Por qué? Lo dice Romanos 3, ¿no? No hay quien busque a Dios. No hay. Y en estos versículos, siguiendo esta introducción que hace Lucas, que Lucas lo hemos visto, ¿no? En estos domingos enfatiza que Dios está cumpliendo sus planes. Dios está cumpliendo sus planes. Pero particularmente acá vemos cómo Dios toma la iniciativa. Lo mismo hizo con Zacarías, ¿no? Antes. Pero Dios toma la iniciativa acá en enviar al ángel Gabriel y dar este anuncio. La Biblia destaca que la salvación y el cumplimiento de los planes divinos, en definitiva, provienen de esta gracia de Dios que actúa primero. Eso es la gracia de Dios, quien ha actuado primero. Y por eso descansamos, ¿no? En ese poder de Dios en que Él salva a pecadores. No es por usted, mi hermano, no es por su predicación del Evangelio, que es algo que tenemos que hacer, pero no es por eso que un pecador se salva. No es por su habilidad que un cristiano crece, siempre es por la gracia de Dios. Y rechazar la gracia de Dios y pensar que es algo de uno es un grave error. Es un grave error, teológicamente, doctrinalmente, pero para nuestra vida. Dejar de lado la gracia de Dios es terrible. El cumplimiento de los planes de Dios y su gracia, Dios actuando primero, y Él conoce el fin, ¿no? Desde el principio, y está orquestando acá las circunstancias para que sus planes se cumplan de manera perfecta. Esto es precioso porque leí esta semana un comentario de un autor, Mark Coleridge, y me llamó mucho la atención porque es algo que uno pensaba. Dios no está entrando en la historia, dice él. Dios no entra en la historia. Él hace la historia. Muy interesante, porque claro, muchas veces pensamos que
que Dios es como un extraño que viene a intervenir en la historia de los hombres. No, mi hermano, Dios es el dueño de la historia. Dios es el que hace la historia. Y nosotros somos los invasores de este mundo de Dios. Nosotros hemos hecho todo mal para arruinar todo. Y Dios lo que está haciendo es cumplir sus planes. Dios no entra en la historia. Él la está haciendo. Él hace la historia. No está interviniendo como si fuera un extraño. No es un nuevo gerente, como si tuviera que venir a solucionar los líos de una empresa. No, Él es el dueño de todo. El dueño de todo, el que hace la historia para cumplir sus planes. Y por eso acá vemos como punto principal que Jesucristo es Dios mismo tomando la iniciativa para hacerse hombre y cumplir los planes de Dios. Lo hace el Señor al enviar este ángel a María con este saludo, ¿no?, inusual, donde María se asusta por el saludo. Pero también Dios toma la iniciativa al anunciar la venida de Jesús y al hacer estas cosas que, como vamos a ver, son imposibles. Imposibles. Veamos en primer lugar cómo Dios toma la iniciativa al enviar el ángel a María. Versículos 26 al 29. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El 6º mes, bueno, esto después lo va a decir, es en referencia al embarazo de Elizabeth, que era parienta de María, ahí en 24 y 25 habla de eso. Gabriel fue enviado por iniciativa de Dios, dice, a hacer sin duda el anuncio más importante de toda la historia. No hay anuncio más importante que este. Imagínense. No hay algo que supere este mensaje. Sea que sea aceptado o rechazado, no hay un mensaje más importante que este que va a dar el ángel Gabriel. Tremendo. Va a anunciar que viene Jesús, el del trono de David. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Quién es Jesús? Y fue dado este mensaje muy llamativo en una ciudad, dice, de Galilea llamada Nazaret. Bueno, acá en Neuquén, esto lo investigué, no es que lo sepa. Me puse a investigar cuáles eran los parajes o los lugares de menos población. Hay muchísimos, es increíble. En Neuquén hay muchísimos lugares de muy poca población, además de las comunidades. Hay, por ejemplo, quizá alguno lo conoce, tengo ganas de ir, a Marimenuco. Tengo ganas de ir. Hay entre 200 y 300 personas viviendo en ese lugar. Los Chigüidos, ahí cerca de Añelo, entre 200 y 300 personas. Bueno, Nazaret era eso. Nazaret era realmente insignificante. Casi que no existía en el mapa. Un lugar que no se menciona en el Antiguo Testamento, no se menciona en los libros apócrifos, ni siquiera lo menciona el gran historiador judío Flavio Josefo, no lo menciona. Y no por el hecho de no mencionarlo, no era que no existía, sino que después hubo arqueología que dio a luz que Nazaret era un pueblo. Lo que pasa es que no pasaba ni siquiera un camino comercial por ahí. Estaba lejos del mar. Era realmente insignificante para muchos. Y fue ahí donde Dios mismo tomó la iniciativa de enviar a Gabriel a buscar a María. Hágase la idea. Estamos lejos, ¿no?, de Israel, pero hágase la idea. El Marimenuco, los Chigüidos. Ahí envió al ángel Gabriel a buscar a María. Y versículo 27 dice, a una virgen, y ahí describe quién es María y quién es José. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, antes de explicar esto, una nota de aclaración, que ya lo hemos dicho, que el centro de este pasaje, de este evangelio,
de toda la Escritura es Dios y la iniciativa de Dios de enviar el ángel a María. ¿Por qué esa aclaración? Porque si bien vamos a considerar a María y al ángel, los vamos a ver como medios por los cuales Dios cumple sus planes. María es solamente eso, un medio por el cual cumplió Dios sus planes y nada más. Y conforme avanzamos, también de una manera pastoral, quisiera que considere esto para ver el error de valorar a María como corredentora. Es un error. Es un error, es algo grave, pero también tener compasión porque muchos están yendo al infierno por confiar en María como corredentora. Muchos de sus vecinos, amigos, familiares, son muy católicos y se están yendo al infierno. No piensen que son creyentes porque van a la iglesia católica, porque creen en María como corredentora. Y el único que puede llevarnos a Dios es Jesucristo. De ahí cierro paréntesis, a modo. Piénselo. Fíjese que el énfasis en este pasaje justamente no está en María. Está en Dios y en la iniciativa de Dios. Y ahora apunta a mostrar esta acción milagrosa en esta iniciativa. Y en este versículo 27, fíjese que hay un énfasis. Hay un énfasis en dos palabras que se repiten primero, antes del nombre de María. Antes de decir, bueno, María era su nombre, 2 veces dice que era virgen. Ahí está el énfasis. Que realmente esto va a ser milagroso. Esto va a marcar el anuncio del tema y la acción milagrosa. Es una virgen, no casada, pero dice sí desposada. Y eso quizás es algo raro para nosotros, porque el desposorio para el judío era un sistema legal, era parte de un sistema legal del matrimonio previo, en donde había como una garantía de la consumación de ese matrimonio. El hombre tenía que pagar una dote por la novia, y además tenía el hombre que encargarse de preparar un hogar, una casa, ir, construir una casa, tener preparado. Se calculaba 1 año más o menos para que eso se lograra y se consumara luego el matrimonio. Pero ambos, tanto el hombre como la mujer, en ese periodo de desposorio, tenían que mantener una actitud piadosa, en el cual sea de testimonio a la gente, y esa piedad obviamente era primeramente delante del Señor. Ellos estaban comprometidos delante del Señor a vivir ese año de forma en santidad, en piedad, para después sí ser consumado el matrimonio. Nos dice el pasaje que José era de la casa de David. Entonces, Jesús era de la genealogía de David. Y uno dice, pero José no era el padre. ¿Cómo es de la genealogía de David? Bueno, lo era doblemente. Pues interesante, lo vamos a ver más adelante, cómo en las genealogías, vamos a ver que la genealogía que Lucas describe es la de María y no la de José. La de José está en Mateo. Entonces ahí vemos que doblemente Jesús era de la casa de David, de línea davídica. Entonces Dios, tomando la iniciativa, dijimos, a ir a un pueblo insignificante, a buscar a una niña, porque María se calcula que tenía entre 13 y 14 años. Era una niña, una adolescente. Está bien, en la adolescencia en esa época no estaba como concepto. Pero era una niña. Y Dios tomando la iniciativa para hacer algo que nunca fue visto. Algo realmente increíble. Por eso, en segundo lugar, vemos este saludo o la iniciativa de Dios en este saludo inusual. Un saludo increíble, que María se asusta. En el caso de Juan, y acá hay algunas comparaciones interesantes, en el caso de Juan el Bautista, el anuncio fue al padre, a Zacarías.
Acá el anuncio es a la madre. Uno fue dado en Jerusalén, otro fue dado en un lugar insignificante, un pueblito de Galilea. Lucas parece usar ciudad, vieron que dice una ciudad de Galilea, como para que los lectores entiendan, pero en realidad no era una ciudad. Incluso usa una palabra, a los que recuerdan antes de la historia de primero, las polis, ¿se acuerdan? Las polis griegas. Bueno, esa palabra usa Lucas acá, polis, pero no era una ciudad-estado, Nazaret, era un paraje. Y ahí, algunos teólogos dicen que esto es la gran reversión. Dios está dando vuelta a todo. Dios está poniendo patas arriba a la historia, porque Dios es el que hace la historia. Y Dios está dando vuelta a todo. El hombre tratando con su moralidad, con su educación, con todos sus méritos, querer revertir su condición caída. No puede. Entonces Dios tiene que revertir eso, y acá Dios está dando el primer paso para buscar pecadores de los lugares menos pensados, de las personas que jamás pensaríamos, bueno, son personas que van a diríamos, recibir al Señor. No, de los lugares menos pensados, increíble. Dios dando el primer paso. Y María era una de esas pecadoras. Me escucha alguien del catolicismo y me prende fuego. María era una pecadora, como cualquiera de nosotros. María lo era. Por eso dice versículo 28, y entrando el ángel, escuche el saludo, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve, muy favorecida. Bueno, quizá a usted le suena, ¿no? Cuando escuchó este versículo, le suena algunas cosas. Bueno, de este versículo, de este saludo, se toma como la primera parte del rezo. Si usted viene de trasfondo católico, como su servidor, viene, y varios creo que conocen el rezo Ave María, el Ave María. ¿Lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Levante la mano quien no lo conoce. ¿No? Claro, los más chicos capaz que. Bueno, se los leo, no se asusten, se lo voy a leer. No se asusten, no es que no le voy a pedir que diga amén ni nada de eso. Pero el rezo dice así, quizás alguno me lo puede decir en memoria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso lo toman de acá de Lucas. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No dígame. Bueno, es muy interesante. Las dos primeras frases son de Lucas, pero si usted se pone, no lo vamos a ver, no se preocupe. Pero si usted se pone a buscar el desarrollo de la historia de este rezo, es notable que uno puede ver cómo se fue formando a lo largo de la historia, y puede ver cómo la teología católica y el pensamiento del catolicismo está muy metido en este rezo, que es tan cortito y sencillo. Pero hay mucho. Lo que se conoce como la mariología está muy empapada de esto. Pero como vamos a ver al final, María para nosotros es un ejemplo de una creyente humilde, que tenía una sumisión gozosa a la voluntad de Dios, a pesar de lo que vendría, ¿no? Porque iba a pasar cosas muy serias. Por eso, y volviendo, ¿no?, al tema, y esto lo digo, quiero ser cuidadoso y compasivo a la vez, que aquellos que creen que María es corredentora y buscan en ella un intercesor ante Dios, están errados y están en condenación. Ahora, esto lo digo no para que usted vaya y se ponga a pelear con la gente que cree en esto, o atacar a María. Algunos hacen eso, atacar, que María esto o aquello o lo otro, porque Lucas no lo hace acá. No vemos a Lucas
sino sobre todo mostrar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mostrar a Cristo, porque este es el centro del pasaje. Y el ángel la saluda y le dice salve. Salve era un saludo común, era como un hola en el griego, salve. No significa nada raro. Salve, de hecho hay algunas traducciones que dice te saludo, muy favorecida. Es un saludo, hola María, ¿cómo entramos a la casa de alguien? Hola María, ¿cómo andás? Eso es, no es nada más. Muy favorecida. Muy favorecida, el Ave María la traduce como llena eres de gracia. Bueno, interesante porque significa eso. Lo que pasa es que es un verbo, y perdóneme el tecnicismo, es algo en pasivo, es un verbo en pasivo, que no es que hace algo María, sino que María es favorecida, es llenada de gracia por Dios, o sea, es favorecida por Dios, es decir, se le ha concedido gracia. Se da cuenta de que como cualquier pecador, se nos concede gracia, necesitamos la gracia de Dios, y María también. No es que ella era llena de gracia, o como hay otra doctrina del catolicismo que dice que es inmaculada, la inmaculada concepción de María, porque dicen que ella no tenía pecado. No, Dios tenía que llenarla de gracia, no solamente para perdón de sus pecados, sino que también para favorecerla en ser la receptora de este milagro, ¿no? De tener al Hijo de Dios en su vientre, tremendo. Si uno lo pone a pensar en detalle, es tremendo lo que está haciendo Dios. Lo va a confirmar en el versículo 30, de que María ha hallado gracia delante de Dios. María necesita gracia, como cualquier pecador. Pero en particular acá, Dios toma la iniciativa y le muestra su favor para que pueda hacer lo que tiene que hacer, esto que va a cumplir el plan de Dios. Versículo 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó, pero fíjese que dice no por ver al ángel, sino por sus palabras, por el saludo, y pensaba qué salutación sería esta. La palabra, el turbarse o el miedo que tiene María acá es mayor incluso al que tuvo Zacarías antes, por las palabras que no entiende, es algo inusual realmente. Y por eso en tercer lugar vemos la iniciativa de Dios al anunciar la venida de Jesús. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel de nuevo reitera a María la gracia de Dios sobre su vida, hallar gracia que, como dijimos, no se limita al perdón de pecados, a recibir la misericordia de Dios, sino la gracia, espero que esto se entienda, la gracia de Dios es algo de lo cual el cristiano depende permanentemente. No es que yo recibí gracia cuando fui perdonado, fui salvo, el Señor me ha justificado, recibí esa gracia. No. Por eso Pablo siempre saludaba en las cartas, la gracia sea con vosotros, porque necesitamos la gracia para también servir al Señor y vivir para Dios. Necesitamos la gracia de Dios. No es que Dios nos dio una gracia y después manejate. No, necesitamos siempre la gracia de Dios en todo lo que hacemos, esta dependencia de Dios. Pero acá a María es obviamente la gracia para este plan de Dios. Es tremendo esto. Realmente necesitaba, yo no sé, una cuota de gracia diferente. Y Gabriel le anuncia y le indica, fíjese, 7 cosas sobre la concepción y sobre la identidad de Jesús. En primer lugar, como dijo Lucas, ya ha sido enfático en este tema de la virginidad de María. En versículo 31 le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, siendo virgen. María lo entendió de entrada, porque después le va a preguntar más adelante, bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Dios le da el nombre a su hijo. De vuelta, la iniciativa de Dios. Dios le da el nombre a su hijo y le pone por nombre Jesús. Este es el énfasis de la iniciativa de Dios. Versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
este será grande. En tercer lugar, este será grande. A diferencia de Juan, como lo vimos el domingo pasado, Juan iba a ser grande delante de Dios. Pero este será grande. Este ya está definiendo de que será grande por el hecho de que es Dios mismo encarnándose. Ya es grande de por sí porque es Dios mismo. Este será grande. En cuarto lugar, será llamado Hijo del Altísimo. La identidad, ¿no?, del Hijo de Dios. Será llamado. Interesante porque no es que Él va a llamarse, sino que sus seguidores lo van a reconocer y se van a dar cuenta, por la iniciativa de Dios, obviamente, de que este es el Hijo del Dios Altísimo. De hecho, los demonios también reconocen esto, porque lo conocen. Lo conocen no salvíficamente, pero sí lo conocen, saben que es el Hijo del Dios Altísimo. En quinto lugar, antes del quinto, fíjese ahí en capítulo 1, versículo 76, Zacarías habla de la función que va a tener Juan el Bautista. Y dice, y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí está, es notable que ahí Juan el Bautista iba a estar siendo el precursor del Señor, del Altísimo, dice, profeta del Altísimo. Y ahora sí, en quinto lugar, dice, va a recibir el trono de David. Bueno, esto enfatiza varias cosas, ¿no? Enfatiza la autoridad que va a tener, enfatiza el señorío de Cristo sobre todo, sobre este plan de Dios, pero principalmente enfatiza el hecho de que Dios está cumpliendo un pacto que había hecho con David. Esto era promesa que le había dado Dios a David, de que iba a haber un heredero que se iba a sentar en su trono para siempre. Para siempre. Y acá se está cumpliendo. Dios está cumpliendo eso. Fíjese, es muy interesante que el Evangelio empieza de esta manera, no enfocándose en los sufrimientos de Jesús, que lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Pero se enfoca primeramente en que Él es el Señor que cumple sus planes. El Dios, el Altísimo, que no se le han quemado los papeles, sino que Él está cumpliendo sus planes, Él está haciendo la historia, Él tiene el control absoluto de todo. No le está temblando el pulso de a ver qué va a pasar. No, es tremendo la iniciativa de Dios y el control. Él está y se va a sentar en el trono de David, siendo la autoridad del Señor, el que cumple el plan. Él es el Rey en todo momento en el Evangelio de Lucas. Y de hecho, lo dijimos en otra ocasión, en Lucas y en Hechos, porque usted tiene que leer, tomarse 5 horas para leer, si tiene el tiempo. Pero aproveche eso, léase todo eso. Y se va a dar cuenta de que Él es el Rey en todo momento. Sexto y séptimo, versículos 33, son dos cosas que están relacionadas con lo del 32. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sexto y séptimo, su reino no tendrá fin. Dos cosas muy importantes, porque está conectada con lo anterior, pero hay dos promesas acá. Hay una promesa de un reinado sobre Israel, puntualmente, sobre la casa de Jacob, dice. Y la casa de Jacob, el judío lo entendía perfectamente, era Israel, no era otra cosa. Dios va a reinar, pero también un reinado que no va a tener fin. Es importante, ¿no?, esto, porque el reinado sobre la casa de Jacob no inició cuando Jesús vino, porque el Imperio Romano siguió desarrollándose. Hoy no vemos a Jesús reinando sobre la casa de Jacob. Pero sí vemos, por ejemplo, en Hechos, que hay una expectativa. Todavía los judíos tenían la expectativa de ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Porque ellos esperaban eso. Había una expectativa muy clara. Claro, este reino físico de Jesús todavía no se ha establecido. Pero hay un día que se va a establecer. Y es una promesa de Dios. Un Dios que es veraz y que no falla
en sus promesas. En Isaías capítulo 9 dice lo siguiente acerca de nuestro Rey Jesús. Capítulo 9, versículos 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él es el que cumple los planes y Él es el que va a enviar a su Hijo finalmente a establecer este reino. Jesús es el Rey que muchos estaban esperando. Y como vamos a ver más adelante, muchos esperaban la venida del Mesías de esta manera. Entonces dijimos, Dios toma la iniciativa al enviar al ángel a María ante este saludo inusual, al anunciar esta venida de Jesús. Pero finalmente Dios toma la iniciativa en definitiva para hacer cosas imposibles. Esto es imposible, lo que va a hacer el Señor. Por eso dice versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, es imposible. Esto es imposible. María, a diferencia de Zacarías, con esta pregunta no está pidiendo pruebas. Zacarías sí, ¿se acuerdan, no? Que Zacarías era, y de hecho quedó mudo por la incredulidad. Iba a decir, pobre hombre, pero no, fue incrédulo. Y María no está pidiendo pruebas, pero sí quiere que le expliquen, porque realmente la cosa era imposible. Ella sabía, y él le dice, no conozco varón, soy virgen. O sea, ¿cómo? Explícame, bien, ¿no? Explícame cómo va a ser esto, cómo puede ser. Asume, ¿no?, que las palabras del ángel se van a cumplir, esto se va a cumplir, pero no sabe cómo. Hubo en la historia bíblica, y lo vimos el domingo pasado, en la historia bíblica hay casos de mujeres estériles que Dios les concede tener un hijo, y eso se cumplió también en Elizabeth. Esto era algo de Dios, hay registro bíblico en donde Dios lo ha hecho. Pero acá tenemos algo imposible, es un caso único. Una virgen que va a tener un hijo es algo único, imposible. Solo la iniciativa y el poder de Dios podían lograr esto que era imposible. La concepción de Juan, bueno, es algo tremendo, ¿no? Pues eran de edad avanzada, Elisa era estéril, pero acá tenemos algo, en Jesucristo tenemos algo abismalmente increíble. ¿Cómo será esto? Bueno, versículo 35, el ángel le responde a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No sé, yo me pongo en el lugar de María y me hubiera quedado mirando al ángel como diciéndole, no entendí nada. No entendí nada. Pero esta es la explicación que le da el ángel. Esto va a ser así. El nacimiento virginal es fundamental para nuestra fe, para la fe de los cristianos, porque esta es la única forma en que Dios se podía hacer hombre, que se encarnara. Esta era la única forma, este era el plan de Dios. Entonces negar, y hay muchos que lo hacen, negar este nacimiento es negar la verdad bíblica de que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Por eso es muy importante para Lucas ponerlo acá, en esta parte, al principio, para mostrar la identidad de Jesús. Negar esto y proyectar otra cosa sobre Jesús hace a una persona cualquier cosa menos cristiana.
Una persona que no cree en la divinidad de Jesús no es un cristiano. ¿Sí? Y hay muchas sectas, ¿no? Usted conoce. Quizá le han tocado la puerta un sábado a la mañana. No creen, no piensen que hay algo, puntos en común. No, rechazan lo más importante, que es a nuestro Señor. Negar esto es cualquier cosa menos ser cristiano. Dios ha tomado esta iniciativa, como vimos, Dios desde siempre, desde el origen de la salvación ha tomado esta iniciativa. No es un acto de esfuerzos humanos, de ninguna manera. De hecho, si usted lee así en forma panorámica el pasaje, María no hizo nada. María no hizo absolutamente nada. No sé si tendrían puertas, si abrió la puerta para recibir al ángel, pero no hizo nada. No hizo nada, solamente fue favorecida por Dios, una muestra más de cómo Dios actúa primero, para su gloria. Eso lo hace Dios. Y en estas frases, cuando le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, en estas cosas no hay ninguna connotación. Algunos que han torcido esto han dicho que hay connotaciones sexuales en esto. No, es una aberración pensar en eso. Esto solo apunta a mostrar que esto es acción milagrosa de parte de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y un milagro en sí, bueno, ¿qué es un milagro? Tendríamos que preguntarnos. Bueno, es algo que no se puede explicar. Es algo que está hecho a través de medios que no conocemos. Es algo que no usa métodos humanos. Es algo que ocurre sin que nadie lo entienda o lo pueda explicar. Eso es un milagro. Y esto es un milagro, porque María no lo podía explicar, el ángel se lo explica y aún así se lo explica de una forma que ninguno de nosotros. De hecho, menciona dos cosas que ni siquiera de nosotros podríamos entender o explicar. Le dice, en primer lugar, que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Bueno, como Nicodemo en Juan 3, ¿no? No entendemos cómo es la acción del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, le habla del poder de Dios. Y creo que nadie acá podría decir, sí, no, yo entiendo perfectamente el poder de Dios. Bueno, después nos juntamos a charlar. Pero estas dos cosas iban a garantizar, primero, que Jesús fuera, dice ahí, un santo ser. Un santo ser. Tremendo. ¿Por qué? Porque todos han nacido, ninguno puede decir, no, yo no nací en pecado. Todos han nacido, incluso María, han nacido en pecado. Menos Jesús. Por eso es un santo ser. Jesús es sin pecado. Esto es parte del misterio de la encarnación, ¿cierto? Y en segundo lugar sería el Hijo de Dios. Esta es la naturaleza misma de Jesús, que es la misma de la del Padre, el Hijo de Dios. Este es un título que solamente Jesús puede tener. Este es el Hijo de Dios con mayúscula. Como dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Solamente Él. Solamente Él. Por eso, trate de ponerse en la piel de María, tener en su vientre a este santo ser que nacerá, al Hijo de Dios. Yo no sé, apenas nació, se habrá tapado la cara María. Pues no, nadie podía ver a Dios, recuerda. ¿Cómo habrá sido? El miedo que le habrá agarrado ante algo que era imposible, imposible. Y Dios, en su misericordia, toma esta iniciativa. Pero además de eso, fíjese cómo va terminando esto. Porque esto es misericordia de Dios, que María no le pide al ángel una señal, no se lo ha pedido, no le pide más explicaciones. Pero fíjese, versículo 36, lo que le dice el ángel. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Notable cómo va terminando. Le está diciendo María, esto es una señal, que no me la pediste, pero es una señal de que las cosas se van a cumplir.
esto que te anuncié se va a cumplir, y el hecho de que Elizabeth esté embarazada es una señal para vos de que las cosas son verdad. El ángel, fíjese, de nuevo menciona estos dos elementos que eran obstáculos: la edad avanzada de Elizabeth y la esterilidad. Pero en el caso de María, María era una virgen y no estaba casada. Es totalmente opuesto, es increíble lo que está por pasar acá. María es una virgen soltera, y por eso finalmente el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. En el contexto, el milagro del nacimiento virginal no tenía nada complejo ni imposible para un Dios que toma la iniciativa. No hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él toma la iniciativa. Y entonces su poder y su soberanía hacen que las cosas sean totalmente normales para Dios. No hay nada imposible para Dios en ese sentido. Él es el que está usando su poder, cumpliendo sus planes, haciendo la historia. Y si mira desde este principio hasta el final de Hechos, desde esta concepción, vamos a ver la muerte, la resurrección del Señor, el envío del Espíritu Santo en Hechos 2, el accionar de Dios con los apóstoles, el crecimiento y la formación de la iglesia, el objetivo de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Todo eso es iniciativa de un Dios que para Él no hay nada imposible. ¿Se da cuenta? Él está haciendo de principio a fin todo lo que para nosotros realmente sería imposible. Es imposible que, como dijimos, nosotros podamos salvar un pecador, podamos transformar un corazón, podamos lograr o empujar a alguien a que ame a Dios. Imposible. Es imposible. Yo no le puedo hacer, mi hermano, a usted, no puedo lograr, y a veces es frustrante, pero no puedo lograr que usted ame a Dios. Dios puede. Para Él no hay nada imposible. Y esa es la confianza nuestra, ¿no? De predicar el Evangelio, repetir a veces las mismas cosas, porque es Dios el que cambia. Porque para Él no hay nada imposible, en este sentido de que Él cumple sus planes. Es notable esto. Entonces María, ante esta frase, no hay nada imposible para Dios, entonces María dijo, es aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, María no pide más señales de esto y acepta con humildad que esto para Dios no es imposible. Eso es lo que hace María. Acepta su papel como instrumento de Dios, en los planes de Dios, en algo que no iba a ser fácil. Acá no lo vemos todavía, ¿no? Pero no iba a ser fácil. Piense un poquito, ¿no? En cómo la vida de esta pequeña adolescente iba a cambiar. Cómo iba a pasar meses siendo observada por sus vecinos en un pueblo como Marimenuco o acá, Junín, pongámosle, acá hay muchos más, ¿no? Tremendo. Piense cómo durante años, tanto María como José iban a ser vistos como fornicarios. Esa es la etiqueta que le pusieron. ¿Por qué? Por el solo hecho de que habían tenido un hijo fuera en el tiempo del desposorio, no en el matrimonio. Ya tenían eso. Pero vemos acá a María, ¿no? Aceptando la voluntad de Dios a pesar de todo. A pesar de todo, la obediencia y la humildad de personas comunes fueron parte del plan de Dios para enviar a su hijo. Y acá María cede el control de su vida a un Dios fiel que toma la iniciativa. He aquí la sierva del Señor.
hágase conmigo conforme a tu palabra. Es un buen ejemplo de cómo Dios usa siervos dispuestos, ¿no? Obedientes, que entienden que sus vidas ya no son suyas. El cristiano entiende eso. El cristiano entiende. A veces le puede costar, pero el cristiano se mantiene y es tosudo en mantenerse en que ya mi vida no me pertenece. No me pertenece. Y entienden que Dios ha tomado la iniciativa en salvarlos y darles su favor, y por eso mi vida ya no me pertenece. Los cristianos así dispuestos y humildes y obedientes, bueno, ya no tienen en cuenta sus circunstancias, que pueden ser difíciles, vuelvo a decir, no son ingenuos, pero no las tienen en cuenta. No tienen en cuenta riesgos, ya no tienen en cuenta su reputación delante del mundo. Confían en Dios. Confían en Dios. Hay corazones, vemos acá en esta historia, ¿no? Predispuestos, sumisos a los planes de Dios, humildes ante su palabra. El mensaje de Gabriel a María realmente presenta un elemento crucial en la historia redentora, que es, como dijimos, el anuncio de la venida de Jesús. Y según cómo responda, ¿no?, cada persona a la venida de este niño, que en ese momento va a ser un niño, en definitiva va a determinar su destino eterno. Porque como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, bueno, ¿quién es Jesús? Es la iniciativa de Dios. Él es la iniciativa de Dios. Y algo notable, ya terminando, en la identidad de Cristo, es que no solamente va a ser el Salvador, de lo cual Lucas todavía no nos ha dicho nada acerca de que Él será el Salvador, sino que primeramente es identificado como la autoridad y su reino. Este es el Hijo de Dios, su autoridad y su reino. Y quienes entienden esto, finalmente se van a humillar ante este Señor. No van a seguir creyendo que son el centro del universo y se van a humillar ante quien es el centro del universo, nuestro Dios, el que hace la historia, el que cumple sus planes. Quienes se humillan ante el Señor, ¿por qué lo hacen? Porque claro, se dan cuenta de que están en una bancarrota espiritual, no pueden hacer nada, y que Dios, solamente Dios es el que puede obrar fe en ellos. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Bueno, Dios va a transformar ese corazón y eso se va a ver evidenciado en una vida obediente a este Señor, a esta autoridad, a este Rey que se va a sentar sobre el trono de David, y descansamos de esta manera en los planes soberanos de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este anuncio tan importante para nosotros, para los creyentes, para tus hijos. Señor, gracias por tomar la iniciativa en todo momento, Señor, y enviar a tu Hijo a favor nuestro. Señor, gracias por este pasaje, por todas las cosas que vamos a seguir viendo en el Evangelio de Lucas. Rogamos que todo esto nos sirva para encender nuestros corazones hacia ti, Señor, para que te reconozcamos y te veamos como nuestra autoridad, como nuestro Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, para considerar estas cosas y animarnos unos a otros, pero también muchas gracias porque nos dejas tu palabra para tener una oportunidad más para predicarles el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo. Señor, rogamos tu misericordia sobre esas vidas, sobre esos corazones, a fin de que ellos sean realmente transformados por tu iniciativa, que tu poder, Señor, transforme esos corazones de piedra. Padre, que ahora al celebrar la cena podamos disfrutar también una vez más de recordar este plan precioso tuyo
que nos ha incluido, Señor, nosotros sin merecerlo, y hoy poder disfrutar no solamente de todas las bendiciones que vienen con nuestra salvación, sino disfrutarte a ti, Señor. Gracias, porque todo esto que podemos hacer, vivir, sentir, disfrutar, es solamente por tu gracia, Señor. Y hoy queremos no solamente ser agradecidos, sino también exaltar tu nombre para que tú también nos ayudes a seguir anunciándolo a aquellos que no lo conocen. Señor, gracias de nuevo por este tiempo. Oramos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.